Dios les bendiga y es un gusto poder compartir con ustedes. No traigo saco ni corbata, pero la palabra del Señor tiene la misma autoridad. Sea en el monte, en la montaña o en un púlpito. No tiene caducidad, tiene la misma autoridad y nos puede enseñar lo mismo, sea donde quiera que estemos, si abrimos nuestro corazón. Trataré de ser breve, hermanos. Está muy cómodo, pero todos vamos a ser breves. ¿Cuántos hermanos a lo largo de nuestra vida, y más que nada las madres, ¿no? Llega el día que dicen, ¡ay! Porque algo le pasó al niño, ¿no? O se machucó se machucó los dedos, ¿se acuerda? Y todo nos ha pasado algo así. Cuando decimos ay, refleja un susto o dolor físico o algo, pero todos a lo largo de la historia, desde que nacemos hasta que morimos varias veces, podemos decir esa expresión que refleja muchas cosas. En días pasados, cuando íbamos manejando con mi esposa, hablando de algunas cosas que suceden en la actualidad aquí en este mundo, el Señor trajo a mi mente esta palabra y acerca de la palabra ay. No la H-A-Y, sino la A-Y, que refleja un susto, un dolor, angustia o algo así. La palabra ay es una palabra que refleja y sirve para reflejar algunos de estos estados de ánimo, tales como el dolor, la tristeza, angustia, molestia, sufrimiento físico, y a veces preocupaciones e inquietud, ¿verdad? Más que nada las mamás siempre dicen, ¡ay, el niño! Y nosotros lo levantamos y lo sacudimos, ¿no? Pero las mamás lo dicen más. De hecho, la mujer es más expresiva cuando está sucediendo algo de esto, pero vamos a verlo a la luz de la Escritura, hermanos. ¿Qué nos enseña esa palabra, la palabra ay? Si pudiera ponerle nombre a esta pequeña enseñanza, le pondría ay de tu tierra. Y al rato vamos a ver por qué. Ay de tu tierra. A lo largo, hermano, de los años, al paso de los años, el Señor ha tenido hombres y mujeres de Dios piadosos en gran manera. O sea, yo, no puedo decir ustedes, yo, como decimos en México, no le llego ni a los talones. Hombres santos de Dios, hombres que reflejaban el amor de Dios. De hecho, incluso al ir pasando por algún lugar, la gente era impactada con la santidad que le acompañaba, con el espíritu de arrepentimiento que iba junto con ellos. Y hay una lista grande, si usted pone, de hecho lo hemos escuchado, yo creo que mayormente los que estamos aquí, hemos escuchado en la radio a veces que mencionan o en algún video en YouTube de algún hombre de Dios. Y yo tengo una pequeña lista que la mayoría han escuchado de esos hombres. En primer lugar, Jonathan Edwards, el que predicó. Si usted va online en Google y busca el mensaje más famoso de la historia, encontrará que lo predicó Jonathan Edwards. Se llama Pecadores en manos de un Dios airado. Dice la historia, ¿cómo se llama? La biografía, que cuando Jonathan Edwards estaba predicando eso parece que era en el estado de New Jersey, en el santuario, en el templo donde estaba predicando, dice que la gente estaba tan conmovida y tan compungida y tenían el temor de Jehová dentro de ellos, que dice la historia que ellos sentían que se iban vivos al infierno. Sentían en su ser algo tan real que hasta se sujetaban de las columnas del templo, porque sentían esa convicción que iban a ir vivos al Seol, al infierno. Jonathan Edwards cambió el rumbo de la historia. Carlos Finney, que lo hemos escuchado a veces en la radio, que vivió en 1792 a 1875. John Wesley y Carlos Wesley, todos conocemos, ¿no? Los fundadores, más que nada John, creadores del metodismo. Todos sabemos y hemos disfrutado de un templo de los hermanos metodistas. Era un hombre de Dios. Ellos literalmente cambiaron el rumbo de la historia del mundo entero.
Inglaterra y de Estados Unidos. Hombres de Dios, santos de Dios, George Whitefield y Martín Lutero entre ellos también, en 1517. ¿Quién no ha oído del Martín Lutero? El líder principal que el Señor usó para la Reforma en 1517. Hombres de Dios santos. Juan Bunyan, o John Bunyan, el creador del libro que todo... No, Juan Bunyan, sí, o John Bunyan, así. El famoso libro que todos hemos leído. Lo escribió en la cárcel. Catherine Kuhlman, una mujer también. Dios la usó mucho. Mujeres y hombres de Dios. Carlos Spurgeon, 1834, el príncipe de los predicadores, que escribió más de 10,000 sermones para predicar. Nosotros vamos como por el 20, ¿eh? Todo nos resta para alcanzarlo, ¿eh? Evan Roberts de Gales, en el avivamiento de 1904, cuando fue acá en California, 1904 a 1906, también el Señor se estaba moviendo en Gales por medio de Evan Roberts. Y los más recientes, que es de donde el Señor me trajo esta palabra para compartir con ustedes. Los más recientes, el hermano David Wilkerson, que todos hemos escuchado mensajes acerca de él, que tenía su iglesia en Nueva York. Él murió en el 2011 en Texas en un accidente de auto. Dice que simplemente él no se dio cuenta y yo creo que el Señor, la única forma de salir de este mundo es muriendo. O a no ser que llegue el torbellino y se lo lleve como Elías, ¿verdad? Pero dudo mucho que suceda de esa manera. Entonces él murió de esa manera y es una joya del Señor. El Señor se la llevó. Sí, David Wilkerson, hermano David Wilkerson. Usted no tiene que... en sus sermones él no predicaba nada de teología. Nada. Era simplemente la Biblia, acompañada por una unción, y usted todavía cuando usted escucha, usted siente que sale de ese audio la unción que cargaba, que le seguía al hermano David Wilkerson. Él falleció en el 2011. Y Billy Graham, que no han, o como se menciona los hermanos que hablan inglés, ellos lo pronuncian mejor. Él falleció Mire qué cosas. El hermano David Wilkerson falleció en el 27 de abril del 2011. El hermano Graham, falleció en el 2018. Son más recientes, mucho más recientes. Hace unos días murió un hermano que en lo personal el Señor lo usó mucho para bendecir mi vida. Yo lo escuchaba desde niño en la televisión. Tal vez los hermanos que conocieron aquí, tal vez nunca lo escucharon en México. El hermano Charles Stanley, hermano bautista que está la iglesia todavía en Georgia. Salía en Televisa y cuando yo me levantaba los domingos temprano por la mañana, encendíamos la televisión y en Televisa estaban las predicaciones de él. Un hombre, hermanos, un hombre santo de Dios. De él yo aprendí mucho. Por ahí mi esposa trae un libro que se le recomiendo. Yo lo he leído por partes, ella es mucho mejor lectora que yo. Ella ya lo leyó creo que 1 o 2 veces. Se llama La Conversación Suprema. Es un libro como así de grueso de él. Un hermano bautista que quizá no tiene o no tiene no el conocimiento, sino la revelación de los tiempos del fin, como hemos escuchado. Él todavía cree que el Señor llega de repente, pero un hombre santo como pocos, un hombre de oración, un hombre muy, muy santo. Yo aprendí una frase de él decía, obedece al Señor y deja en sus manos las consecuencias. Un hombre de obediencia que rindió su vida por completo, toda su vida en obediencia al Señor. Y murió el pasado 18 de abril, con 90 años, 91 años. Una vida rendida por completo, hermanos. Un hombre santo, pero como pocos. Yo lo seguí, muchos de sus sermones impactaron mi vida. Bien sencillos, hermano. Bien sencillos. Nada de teología en sus sermones, pero que impactaban la vida del que lo oía. Él tiene su ministerio, Ministerios en Contacto, o en Touch Ministries, por todo el mundo. Ya el Señor lo ha usado para salvar a miles, millones de gente en todo el mundo. Ese es de los últimos, sí. Un hermanito que hemos cantado o hemos escuchado
sus cantos, sus alabanzas. Un hermano se llama Ron Hamilton, en inglés, canta en inglés. My Hope is Jesus es de él, y todos esos. Un hombre santo murió hace un día después del hermano Charles Stanley, el mismo abril también, 3 hermanos de ellos en abril. Sus cantos son muy conservadores, hay armonía, hay melodía en sus cantos, algo precioso, hermanos. Ahora, ¿por qué yo le estoy mencionando todo esto? Porque ese día, cuando yo pensaba en estos hermanos que se habían ido, yo le dije a mi esposa con un poco de tristeza, ¿no? Porque pues, esta gente impactó mi vida a lo largo de los años, al ver sus sermones y su vida. Yo dije que se estaba yendo la gente santa. Y está quedando televangelistas. Pero son dos cosas diferentes. Ser televangelista y ser famoso en la televisión no es lo mismo que ser un hombre de Dios, un hombre santo de Dios que impacta la vida de la gente. Y yo con tristeza dije, se está yendo esa gente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con todo el mundo? Porque está quedando algunos, pero que son hombres de Dios, pero como ellos, hermano, es difícil encontrar. Hay algunos famosos predicadores que nos gusta su manera de predicar y los buscamos en YouTube, pero nada que ver con ellos. Nada que ver. El Señor puso algo en especial en ellos y ellos dedicaron su vida completamente al Señor. Entonces, cuando yo meditaba en esto, hermanos, el Señor trajo a mi mente la palabra ay, que se encuentra en Apocalipsis. Yo no sé si trae su Biblia algunos, pero si no, no hay problema, yo se la leo. Dice en Apocalipsis 12:12, dice, ay de los moradores de la tierra, de los que están en la tierra. Y ciertamente esa lectura habla de los tiempos del fin, de la serpiente antigua que se llevó 3 partes de los ángeles con su cola, dice la Biblia. Pero en el versículo 12 dice, ay de los moradores de la tierra. Y ciertamente habla de profecía, pero también dije, Señor, es verdad, ay de los que nos estamos quedando y la gente santa de Dios está yendo. La gente santa de Dios, ¿qué va a pasar con el pueblo de Dios, con el cuerpo de Cristo? Solamente escuchar predicaciones de gente famosa que no tiene contenido bíblico a veces, o simplemente te dan ánimo solamente, pero sales de la iglesia y no hay una base bíblica que sustente esa enseñanza. Le voy a leer un poquito Apocalipsis 12 en adelante. Apocalipsis 12, versículo 1 dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. Esta es la iglesia, hermanos, vestida del sol de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la cobertura del Señor Jesús sobre la iglesia, sobre esta mujer. Recuerda, esto es para los últimos días. Con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto, en angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata, o sea, el diablo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba 3 partes de las estrellas del cielo. Arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para con Dios y para con su trono. Ahí nos está hablando del pueblo santo de Dios de los últimos tiempos, cuando, como nos han enseñado los hermanos, cuando aparecerán esa última generación de hombres que serán capaces de menospreciar su propia vida por seguir al Señor. El hijo maduro del cual habla la Biblia. El que nace, el que da luz, esa mujer que viene siendo la iglesia, o sea, un grupo, una compañía que nace de la iglesia, que son maduros en lo espiritual. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para allí ser sustentada por 270 días, o sea, 3 años y medio, si hace la cuenta. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón contra sus ángeles, pero no prevaleció ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él.
Versículo 10. Entonces oyó una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos y el que lo acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Versículo 11. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, el hijo maduro, el hijo que nace de esa mujer, de la iglesia. Y el versículo 12 dice: por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Y dice: ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ciertamente, hermano, eso está hablando de los últimos días. Aquí está hablando un poquito antes de los 3 años y medio, cuando venga la gran tribulación. Pero no quiere decir que no podemos aplicarlo en nuestros días. Ay de los moradores de la tierra, hermanos, en este tiempo, porque ciertamente, aunque no hemos llegado a esos días, el diablo está con ira sobre la tierra y tratando de buscar a esos muchachos, mire, que están ahí, jovencitos y niños. Y ciertamente, aquí dice que tiene poco tiempo, y aunque no estamos ya en esos 3 y medio, realmente tiene poco tiempo, porque usted y yo sabemos que los días son cortos y que el Señor tarde o temprano vendrá por su iglesia, vendrá por su pueblo santo. Tiene poco tiempo y dice la Biblia que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ¿sabe qué? El diablo no va a devorar al que está cerca del Señor. Cuando yo leo y escucho esta escritura donde dice que el diablo es como león rugiente que está buscando devorar, me da la impresión que es como un perro pitbull, de esos bravos que están amarrados en un poste con una cadena de 10 pies y anda alrededor, mire. Y lo que alcanza, si usted se acerca, lo va a agarrar. Pero si usted está lejos, no va a llegar hasta allá. Entonces dependerá de nosotros, hermanos. Si nos acercamos y le damos la mano, va a aprovechar. Está como le queda poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer 2 alas como la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de tiempo, 3 años y medio también. Y mire que dice la Biblia que en el desierto es donde es sustentada la mujer. Interesantísimo, porque cuando usted y yo entramos a un desierto espiritual, ahí es donde está el Señor cerca de nosotros. Porque cuando estamos cómodos, dice la Biblia, te hablé en tus prosperidades y no quisiste oírme. Porque estamos cómodos, porque estamos saludables, porque no tenemos falta de dinero, no nos falta nada. Pero cuando estamos en el desierto, dice la Biblia, que ahí es donde es sustentada. Espiritualmente, no físicamente. Es sustentada. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió la boca y tragó al río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, hermanos. En Ezequiel, no voy a ir allí porque llevaría mucho tiempo, pero en Ezequiel capítulo 34, versículo 1 al 10, habla de los pastores. Y dice: ay de los pastores que se apacientan a ellos mismos. Recuerde, esa palabra ay refleja angustia y dolor. También cuando leímos ahorita donde decía ay de los moradores de la tierra, reflejaba de que viene sufrimiento por el propio gusto del hombre, no porque Dios quiera castigarlos, sino porque dice la Biblia que ¿quién puede jugar con brasas y no quemarse? ¿O quién puede caminar sobre brasas sin apoyarse los pies? O sea, todo aquel que peque, tarde o temprano, la ira del Señor caerá sobre ellos. La paga del pecado es muerte. Cuando habla de la paga se refiere a un salario, ¿sí? Cuando nosotros pecamos, entonces el Señor paga con la muerte. Es un salario, realmente la palabra es un salario. Pero la dádiva del Señor es vida eterna. Amén. En Cristo Jesús, Señor nuestro, hermanos. Entonces en Ezequiel habla de los pastores.
Y dice también, ay de los pastores que se apacientan a ellos mismos. Dice que comen las grosuras de los animales, de las ovejas, y se cubren con su lana, ¿no? Habla de lo físico, pero también está hablando a los líderes de Israel, porque solo se cuidaban a ellos mismos. Recuerden los fariseos, ellos no vestían así solo para ser vestidos así porque el Señor les ordenó. Desde la vestimenta ellos estaban mal, porque mientras más vestido estabas, más mejor, más honra recibía. Dice, wow, qué hombre, mire cómo está vestido. Es lo mismo que en la actualidad. Usted puede ver vestido a alguien con traje y corbata y todo, pero el corazón es diferente. El corazón es perverso, uno no sabe. Pero ¿qué podemos aprender de donde dice, ay de los pastores? Dice la Biblia que nosotros somos llamados a ser reyes y sacerdotes para Dios, pero también pastores de nuestras familias. Primeramente los varones, como cabeza del hogar, somos los pastores de nuestra pequeña congregación, de las cuales debemos de cuidar y no solamente apacentarnos a nosotros mismos, sino apacentarlos a ellos. Dice, no fuiste a buscar la peniquebrada, ni la herida, ni la enferma. Entonces, para que nosotros no recibamos ese ay, hermanos, o sea, esa angustia que podemos pasar a causa de nuestra, puede decir que no ponemos atención con nuestra gente, nuestra familia, tenemos que cuidarlos a ellos. Y de ahí, ¿qué cree? Las hermanas. Tarde o temprano, hermanos, los hombres de Dios se acabarán. De los que estamos hablando, siempre va a haber gente que ama a Dios, siempre, como ha habido a lo largo de la historia. Y como los que se han ido hace poco, en el tiempo del fin volverán a aparecer. Esa es la esperanza nuevamente. ¿Y sabe qué? No debemos de descalificarnos, como dice el pastor Luna. Puede ser que el Señor nos esté metiendo en valles profundos en ese tiempo, para ese tiempo poder ser partícipes de eso y ser alguno de ellos, o si no nosotros, nuestros hijos. Y para que nosotros no seamos partícipes de ese ay. Porque dice, ay de los moradores de la tierra. Pero antes de eso dice, gozaos cielos, porque ya la gente está con el Señor. Pero cuando la tierra esté sin esperanza, hermano, ¿qué será del pueblo? Hay una cosa que se hace, hermanos, cuando hay carreras de relevos. ¿A quién le van a pasar la posta a esos hermanos que murieron? Nosotros hemos visto más que nada en las iglesias americanas, hermanos, donde ya no hay niños, no hay adolescentes a los cuales se les enseña la escritura. Solo viejitos. Viejitos de los 50 años para arriba, la mayoría 60, 70. Y entonces ellos lo ven a uno llegar con todos sus niños y que los tiene uno ahí quietos y adorando, y ellos se quedan sorprendidos. Ellos no le están pasando la posta a nadie. Una carrera de 400 metros, hermanos, hay que pasar la posta a alguien. Salen 6 o 5 o lo que sean corriendo. Cuando dan la primera vuelta, tienen que pasarle la posta. Se lo pasan y el otro tiene que salir corriendo a continuar la carrera. ¿Qué va a pasar con nosotros cuando el Señor nos lleve de esta tierra? Si el Señor no ha venido. ¿Qué pasará con estos niños, con estos adolescentes? Estos hombres de Dios nos están dejando y están quedando, como le digo, televangelistas. Pero ellos no están enseñando a seguir al Señor con todo su corazón como hicieron ellos. Ellos no le están pasando la posta a nadie. Quizás a sus hijos, pero siempre vemos que es diferente ya con el hijo. Aquí acaba de pasar el hijo de Billy Graham en Edenton. Aunque es un hombre de Dios, pues no es lo mismo que su papá. Con el hermano Billy se venían a los pies de Cristo por miles, hermano. Por miles en cada evento que tenía. Él seguramente instruyó a su hijo y él está continuando, pero ojalá que nosotros, hermanos, podamos pasarle la posta a nuestros hijos también. Y ellos continúen nuestra carrera. Si el Señor nos lleva algún día, antes de que el Señor venga, pues que ellos sigan adelante. Y no sean ellos partícipes de ese ay de los moradores de la tierra. Ahora, la tierra está hablando en ese tiempo de este planeta. Pero recuerde que nuestra vida es sombra de la tierra también.
Ahora, yo creo que la pregunta del Espíritu es, ¿cómo está su tierra? ¿Cómo está nuestra tierra? O sea, un hombre de Dios nos está diciendo, nos está animando, sigue adelante, persevera, mira, no te quedes en casa, lee la Biblia, busca de Dios. Estamos con una lectura bíblica, nosotros, la mayoría. ¿Estamos al día o nos quedamos? Esos hombres se fueron, ¿no? La lista que le di, se fueron ya. Y dieron instrucciones a la gente por años. Se puede decir a la tierra, a la gente de aquí. Ahora nuestra tierra, mucha gente, quizá pastores o algo, nos han animado, pero tarde o temprano el Señor los quitará también. ¿Y qué va a hacer ahora? Ay de nuestra tierra. Ay de nuestra tierra, porque ya no va a haber quién nos ayude, hermanos. Y que el Señor, hermanos, tenga misericordia de nosotros. La buena noticia, hermanos, según la Escritura, según la Biblia, es que el Señor siempre tendrá hombres y mujeres, atalayas, hermanos. Atalaya es aquel que está en la cima de las puertas de la ciudad, viendo, o en una montaña, cuando iban a la guerra, estaba divisando las 24 horas del día, a ver a qué hora llegaba el enemigo, a qué hora se iba a atacar. Y según la Biblia, el Señor siempre, acabamos de leer de los hijos maduros de Dios que llegarán en los últimos días. Esa es la buena noticia, hermanos, que gente se está yendo, pero al final nuevamente el Señor volverá a tener gente, como leímos, que sea capaz de dar su propia vida, porque la palabra del Señor corre y se glorifique y se cumpla la palabra del Señor y se cumpla la voluntad del Señor. Amén. Habrá atalayas que alerten al pueblo, pero mientras, y por lo tanto puede ser que el Señor, hermano, ya ve que estos hombres se fueron, puede ser que por lo tanto el Señor guarde silencio. Y mientras, ¿qué vamos a hacer? Mucha gente, hermanos, depende de lo que le enseñan en sus iglesias o de lo que ven en YouTube, buscan YouTube y buscan de este tipo de predicadores y ya, hasta el próximo domingo. Pero hermanos, por lo mientras, si el Señor guarda silencio y no hay hombres de Dios como ellos, que nosotros tomemos la posta y nosotros sigamos los pasos. Tal vez el Señor no nos tiene para ser un hombre como ellos, pero tampoco nos descalifiquemos, porque el Señor puede hacer lo que quiere y con Él quiere. Amén. Que no seamos como esa gente que a veces por ahí hay un borrachito y el Señor lo rescata, lo restaura, lo cambia y lo pone a predicar y nos pasa. Y hay gente que se pone celosa, hay predicadores que se ponen celosos porque ven algo así. No, que nos gocemos, hermanos, cuando el Señor levante a alguien para gloria de su nombre. Porque si nosotros no lo queremos hacer, dice la Biblia, que el Señor pondrá a alguien más. Si nosotros nos alejamos del Señor, Él sigue siendo Dios. Amén. Él es soberano y Él no cambia. Su poder y su santidad seguirá para siempre. El Dios de los siglos. Pasan y pasan los siglos, los años, los milenios y su eternidad, su santidad, su majestad sigue siendo la misma. En Apocalipsis, en el capítulo 1, dice Juan, el apóstol Juan, dice, él cuenta su visión y él dice, y vi a un anciano de día sentado en el trono, dice, su pelo era blanco, dice, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Cuando habla de su cabello blanco, habla, hermano, de la santidad, de un hombre puro, un hombre santo, y sus ojos como llama de fuego, quiere decir que traspasa nuestras almas. Él puede ver donde quiera que estemos. Dice la Biblia que los ojos de Jehová están en todo lugar, dice, mirando a los buenos y a los malos, dice Proverbios. Para Él lo mismo le dan los tinieblas que la luz. Él puede ver cualquier cosa. Entonces, hermanos, que podamos ser fieles al Señor y que ese ay no seamos partícipes de ese ay, porque ese ay refleja dolor, sufrimiento y angustia. Y recuerde que en ese tiempo final habrá angustia en la tierra como nunca desde que la tierra ha existido. Entonces que el Señor nos ayude y el Señor tenga misericordia de nosotros. Amén.